¿Qué tal? Buen día para todos. Bienvenidos a mis alumnos de primero y tercero básico del Liceo Tecpan. Qué bueno poder saludarles una vez más y poder compartir con ustedes una nueva clase. El día de hoy lo que son conductores y aislantes, y para ello vamos a tomar nota. Vamos a tener también a la mano nuestra hoja de trabajo que ya fue enviada para todos ustedes y que pueden descargar para que juntos podamos ir aprendiendo lo del tema del día de hoy. Así que vamos a ir definiendo lo que son los conductores, qué son aislantes, para qué sirven y que nosotros poseamos el conocimiento de tales para poder aplicarlos. Así que vamos a empezar definiendo lo que son conductores. Dice que un conductor o conductores son materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear circuitos eléctricos. Según esto, se puede decir que todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la corriente o cargas eléctricas en movimiento se conocen como conductores. Lo que se está tratando de explicar acá es lo siguiente. Usted seguramente conoce algún alambre, algún cable de alguna instalación que esté en su hogar, el cable, por ejemplo, del radio, el cable de la televisión. Todos ellos son conductores, que dice que principalmente la función de ellos es permitir el movimiento libre de electrones dentro de ellos. En otras palabras, quiere decir de que en ellos puede fluir libremente la corriente eléctrica para ir de un punto A un punto B. En el caso de su televisión, del tomacorrientes, de donde usted enchufa la espiga del cable de su televisión hacia el circuito de la televisión. Ese es un conductor que podríamos poner como ejemplo. Acá tenemos una gráfica en donde podemos ver el desplazamiento libre de los electrones dentro de un conductor. Esto es lo que sucede dentro de un conductor de forma gráfica, ¿verdad? Acá vemos, por ejemplo, el desplazamiento de los electrones de un punto A un punto B, que van de un lado para otro, desplazándose y llevando la corriente de un lado a otro. Por supuesto, hay buenos y malos conductores. Dentro de ellos podemos mencionar o se encuentran, por ejemplo, los metales, las soluciones salinas y ácidos. Algunos de los materiales más usados como conductores son el cobre, el oro, la plata, el aluminio y el hierro. Entre estos, el cobre es el más común por ser relativamente económico y lo suficientemente bueno para cumplir su función, al igual que el aluminio. El oro y la plata podrían considerarse como los mejores metales conductores, sin embargo no es muy común su uso debido a su alto costo. Generalmente podemos mencionar a todos los metales, dice las soluciones salinas, incluso el agua y ciertos ácidos como conductores, pues todos ellos tienen las propiedades adecuadas para que los electrones puedan moverse libremente. Algunos de los más usados, dice por ejemplo, el hierro, el aluminio, y uno de los principales es el cobre, que si usted, por ejemplo, ahorita pela, por ejemplo, un cable de su casa, usted se va a dar cuenta de que es un metal algo oscuro. Ese es cobre, que dice que es el más utilizado por ser muy bueno para cumplir con sus funciones y muy económico. Si usted va a la ferretería a comprar cable, puede pedir de cualquier calibre y se va a dar cuenta que es de cobre, por lo general, ¿verdad? Y que el metro no pasa de unos 3.50, 4.50, dependiendo del calibre que usted vaya a comprar, pero su función es muy buena. Dentro de los más caros están el oro y la plata, por supuesto que son muy costosos, por eso su uso no es muy común. El oro se emplea en forma de hilo muy fino para unir los contactos
de los chips de circuitos integrados y microprocesadores a los contactos que los unen con las patillas exteriores de los elementos electrónicos, mientras que la plata se utiliza para revestir los contactos electrónicos de algunos tipos de relés diseñados para interrumpir el flujo de grandes cargas de corriente en ampere. Obviamente el oro y la plata tienen sus funciones específicas y sí se emplean, ¿verdad? Pero para circuitos muy especiales como chips o procesadores, microprocesadores, ¿sí? Circuitos electrónicos muy especiales. Y también la plata, ¿verdad? Para algunos tipos de relés diseñados, dice, para interrumpir el flujo de grandes cargas de corrientes en ampere, ¿sí? Así que también se utilizan, pero obviamente por su costo muy elevado, la gente no los utiliza o principalmente los electricistas no lo utilizamos para hacer nuestros circuitos, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Y también vamos a ver que el aluminio por su parte se emplea para fabricar cables gruesos. Sin for, este tipo de cables se coloca generalmente a la intemperie colgando de grandes aislantes de porcelana situados en la parte más alta de las torres metálicas destinadas a la distribución de corriente eléctrica de alta tensión. Si usted, por ejemplo, ahorita va a la calle y observa allí los postes en donde están tensados los cables de alta tensión, usted se va a dar cuenta que los alambres están pelados, no tienen ningún tipo de forro y son principalmente de aluminio. Obviamente son muy gruesos, son muy económicos, pero sí conducen muy bien la corriente eléctrica. Son muy buenos conductores, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de los cables de aluminio que nosotros podemos ver en las instalaciones e incluso son los que llegan a dar a los contadores de nuestro hogar. Ahora, contrario a un conductor eléctrico, están los aislantes eléctricos. ¿Y qué son los aislantes eléctricos? Dice que son los materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible el flujo de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad. Así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. Obviamente acá estamos hablando del forro que tienen los cables como comúnmente nosotros lo conocemos, ¿verdad? Usted puede ver también cualquier conductor ahí en su casa o incluso el cable de la televisión, que obviamente usted no está viendo el cobre que lleva adentro, sino que está viendo algún tipo de recubrimiento de tipo plástico o de goma, de cualquier color, puede ser blanco, gris, negro, ¿sí? Que lo que hace, dice que es que no permite que puedan circular libremente los electrones. Sirve como recubrimiento para la protección del mismo. Obviamente, si usted agarra con la mano un cable o un conductor con corriente eléctrica y sin aislamiento, obviamente lo que usted va a sentir es una descarga eléctrica en su cuerpo, porque no hay nada que esté, por ejemplo, cubriendo el conductor eléctrico. Entonces sirve principalmente para esto, ¿verdad? Entre los materiales se encuentran el plástico, la mica, el vidrio, la goma, la cerámica, etcétera. Hay un montón de aislantes, ¿verdad? Muy buenos y algunos aislantes que también no son tan buenos que digamos, ¿verdad? Pero sí, entre los que nosotros más conocemos es el plástico, o la goma, el vidrio y la cerámica. Todos esos materiales y otros similares con iguales propiedades oponen total resistencia al paso de la corriente eléctrica y obviamente
acá hay algo muy importante que dice que oponen total resistencia, o sea que no hay ningún tipo de corriente en el aislante. En la gráfica que tenemos acá nosotros podemos ver, ¿sí? un, un material de porcelana, ¿sí? Este es un aislante de porcelana que está cortando o interrumpiendo la corriente de un punto a otro. A la porcelana, aunque el cable llegue a dar con corriente, en la porcelana que nosotros vemos acá no hay ningún tipo de corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque en ese material no puede haber una libre circulación de los electrones, los cuales son los causantes de llevar la corriente eléctrica. Así que vamos a repasar. Por una parte, acá del lado izquierdo tenemos materiales con un alto coeficiente de conductividad, o sea, conductores, metales que nosotros podemos conocer. Ya mencionamos el aluminio, el cobre, el oro, la plata, el hierro, todos esos tipos de materiales. Y del lado derecho tenemos materiales con un bajo coeficiente de conductividad, aislantes, que ya sabemos que son los que permiten una obstrucción total, se puede decir así, al paso de los electrones. Así que nosotros podemos mencionar el plástico, el cuero, la porcelana, la mica, el vidrio, y hay muchos aislantes que nosotros podemos mencionar también, ¿verdad? Y podemos encontrar si vamos investigando y adentrándonos poco a poco. Repasando, dice que los materiales conductores conducen bien la corriente eléctrica. Los electrones, cargas se mueven con facilidad y podemos encontrar entre ellos el cobre, la plata y otros materiales. Acá tenemos el ejemplo de un conductor del lado izquierdo, ¿verdad? Vemos el cobre que está en hilos y tiene en este caso dos tipos de recubrimiento para que pueda ser manipulado con facilidad. Del lado derecho tenemos los materiales aislantes. Dice que son materiales que no conducen bien la corriente eléctrica. Los electrones o cargas no pueden moverse. Entre ellos podemos encontrar también la madera, el plástico, como ya se mencionó, la goma, el cristal, etc. La cinta de aislar que venden en las ferreterías son uno de los materiales aislantes con los cuales el electricista va a trabajar, ¿sí? Para que después de haber pelado algún cable por algún empalme pueda ser aislado, ¿sí? Totalmente aislado y quede libre de toda corriente eléctrica para su buen funcionamiento. Así que repasando, ¿verdad? Ya de último podemos mencionar y señalar algunos materiales conductores de la electricidad. El acero puede decirse que es un conductor, el vidrio es aislante, la plata es conductor, la madera es aislante, la goma es aislante, el plástico es aislante y el aluminio y el cobre son conductores, lo cual usted ya pues puede interpretar ya de manera directa, puesto que ya tiene el conocimiento ahora. Así que solo queda que usted repase su hoja de trabajo, haga su tarea y la puede entregar a tiempo. Así que hasta acá la clase del día de hoy. Fue un gusto saludarlos y poder trabajar con ustedes. Que Dios les bendiga y pasen una feliz tarde.